Vamos a seguir viendo casos de reducción de orden de ecuaciones de orden superior a la unidad. Hemos visto que no hay métodos generales para resolver familias de ecuaciones de orden n superior a la unidad. En cambio, podemos, en algunos casos, rebajar el orden de la ecuación, como el caso que habíamos visto en el vídeo anterior, en el que no aparecía la variable x explícitamente, aunque aparecían sus derivadas. Vamos a estudiar ahora otro caso en el que no aparecen ni la variable x, ni la velocidad, ni las derivadas de orden superior, de manera que la primera derivada que aparece es la derivada de orden k, como tenemos aquí. En este caso, siguiendo la línea del vídeo anterior, podemos rebajar el orden de la ecuación utilizando como variable dependiente la primera derivada que aparece en la ecuación. Como no aparece ni x, ni la velocidad, ni otras cuantas derivadas, tomamos como nueva variable dependiente la derivada de orden k. Como necesitamos más derivadas, seguimos derivando. La derivada de y será la derivada de orden k más 1, así sucesivamente hasta que llegamos al punto en el que alcanzamos la derivada de orden n de x, que se corresponde con la derivada de orden n menos k de y. Por tanto, ya estamos en condiciones de sustituir todos los elementos de esta ecuación y realizar el cambio de variable. La derivada de orden n de x es la derivada de orden n menos k de y. La derivada de orden k de x es la variable y, así sucesivamente todo el resto de derivadas, hasta llegar a la derivada de orden n-1 de x, que es la derivada de orden n-k-1 de y. Por tanto, vemos que hemos rebajado el orden de la ecuación del orden n que teníamos en x a orden n-k en la variable y. Vamos a utilizar esto para resolver una ecuación, en este caso de orden 3. Es una ecuación en la que vemos que no aparece la x explícitamente, no aparece la velocidad explícitamente y la primera derivada que aparece es la aceleración, la derivada segunda. Por tanto, utilizaremos precisamente la aceleración como nueva variable dependiente. La derivada de y será la tercera derivada, que en algunos textos se suele llamar jerk. Y tenemos entonces que esta ecuación se nos convierte en una ecuación de orden 1, porque la derivada tercera de x es la derivada primera de y, la aceleración es la nueva variable y acabamos entonces con una ecuación de orden 1 lineal con coeficientes constantes. Vemos que hemos rebajado el orden del 3 inicial al 1 final. Esta ecuación sí que la vamos a poder resolver porque es de orden 1 y es lineal. El coeficiente a es el coeficiente constante 1, que es el que multiplica a la y el término independiente es la función t. Aplicamos en este caso la fórmula Lagrange, por ejemplo, aunque podríamos haberlo hecho por otro procedimiento. Lo que tenemos que hacer es sustituir el coeficiente a por su valor, que es la unidad, y la función f, que es t. Y todo se reduce a hacer estas integrales. Hemos escogido un ejemplo que tiene integrales bastante cómodas. La integral de 1 pues es la variable t, y lo único que nos tendríamos que calcular sería este término de aquí. Tenemos que realizar esta integral de aquí. Esta la hacéis vosotros por partes, por ejemplo. Obtenéis este resultado, simplificáis la exponencial de t con la exponencial de menos t, que nos da la unidad, y ya tenemos el resultado de esta integral y tenemos la solución general de esta ecuación en y. Ahora lo que falta es deshacer el cambio, y recordemos que para ello la y es la aceleración de x. Por tanto, para conocer, por ejemplo, la velocidad, tendremos que integrar la aceleración. Tenemos que integrar entonces la expresión que tenemos de y. Las primitivas son de sobra conocidas. La primitiva de la exponencial es ella misma. La primitiva de menos 1 es menos t. La primitiva de menos t cuadrado partido por 2, más una constante de integración. Ahora tenemos la velocidad. Si queremos conocer la posición, la x, tendremos que integrar la velocidad. Y obtenemos otra vez integrales inmediatas. La primitiva de b es b por t. La primitiva de la exponencial ella misma, la primitiva de t cuadrado partido por 2 y la primitiva de t cuadrado t cubo partido por 3. Más una nueva constante de integración porque hemos realizado otra integral. Por tanto, ya tenemos la solución general para esta ecuación de orden 3, una ecuación en x, que es esta familia de soluciones, y vemos que aparecen tres constantes, tres parámetros libres, como corresponde a una ecuación de orden 3. Por tanto, resumiendo, si tenemos una ecuación de orden n en la que no aparece ni x ni la velocidad
ni ninguna de sus derivadas hasta la derivada de orden k, podemos tomar esta como nueva variable dependiente, realizar el cambio de variable y reducir el orden de la ecuación de orden n a n-k de una tacada. Os dejo como ejercicio que resolváis esta ecuación de orden 3 por este procedimiento.